Tal vez no te resulte muy familiar el nombre de Sergio Gómez, porque su carrera artística, que era muy prometedora, fue truncada por la violencia. Sin embargo, fue uno de los íconos de la música regional mexicana y se le consideraba un genio de la música duranguense. Quédate con nosotros hasta el final de este video, donde te contaremos todo acerca de este talentoso músico y también te mostraremos las diferentes hipótesis alrededor de un caso nunca resuelto. Hola a todos, mi nombre es Juan. Bienvenidos a Biopic, donde les narraré las historias de la vida de las personas que han marcado nuestra sociedad. Sin decir nada más, comencemos. Biografía de Sergio Gómez. Paulo Sergio Gómez Sánchez, quien saltó al estrellato como Sergio Gómez, nació el 2 de junio de 1973 en Ciudad Hidalgo, en el estado de Michoacán, en México. Sus padres fueron Baldomero Gómez y su esposa Francisca Gómez Reyes. Además de Sergio, el matrimonio Gómez tuvo otro hijo llamado Juan. La familia Gómez, de origen muy humilde, siempre tuvo pasión por la música y eso se fue transmitiendo de generación en generación. De hecho, Baldomero inició una carrera como músico en su juventud, llegando incluso a grabar con disqueras como Melody y Cisne, en la época en la que se utilizaba el acetato. Aunque Baldomero no llegó a alcanzar la fama como músico por diversos motivos, entre los cuales se encontraba la necesidad de mantener a una familia, sí se aseguró de transmitir a sus dos hijos la pasión por este arte. En ese entorno, Sergio encontró el ambiente propicio para desarrollar desde muy pequeño su interés musical. Al crecer en un hogar lleno de instrumentos y canto, no resultó extraño para nadie que en su juventud no solo mostrara interés, sino un gran talento por la música. Sin embargo, las oportunidades de éxito no llegaron temprano. Sergio pasó su juventud y los primeros años de su adultez en su pueblito natal, pero allí no había condiciones para desarrollar su carrera. Tenía sueños de un mejor futuro y una realidad en la cual pudiera vivir de su pasión por la música. Con eso en mente, a finales de los años 90, tomó la difícil decisión de dejar a su familia y emigrar de manera ilegal a los Estados Unidos. Fue un viaje agotador y que se le hizo particularmente largo, ya que Ciudad Hidalgo no estaba cerca de la frontera. Sin embargo, con mucho empeño y buena fe, Sergio logró cruzar a los Estados Unidos y se instaló primero en la ciudad de Avon, en el estado de Indiana. Tiempo después, comenzó a trabajar también en la metrópolis de Chicago, en el estado de Illinois, y pasaba su tiempo trasladándose entre las dos ciudades en búsqueda del sueño americano. En esa época de su vida conoció a Felicitas García, una mujer que estaba predestinada a ser importante en su vida. La pareja se casó tiempo después y tuvieron un hijo y dos hijas. Y el destino le tenía preparadas nuevas sorpresas que darían un giro fascinante a su vida. Hacia finales de 2002, se cruzó con dos excelentes músicos mexicanos: el tamborista nacido en Chicago, Armando Rodríguez, y el tecladista nacido en Durango, Rafael Solís. Este encuentro casual ocurrió en la ciudad de Bensenville, en Illinois. Armando y Rafael eran exintegrantes de la banda Montes de Durango y estaban en la búsqueda de un nuevo proyecto. Fue así como Sergio, con su poderosa voz y talento musical, se unió a estos dos prodigiosos músicos para crear una banda que pasaría a la historia de la música regional mexicana. El nombre oficial del grupo fue K-Paz de la Sierra. Según el mismo Sergio, este nombre contenía mucho significado en esas 4 letras. K-Paz era una manera abreviada de decir capacidad, y además tenía que ver con la paz y la armonía. Además, para los propios integrantes del grupo, el nombre resultaba una inspiración para conseguir y mantener esos ideales. K-Paz de la Sierra se creó oficialmente en diciembre de 2002. Desde el inicio, la banda tenía un objetivo y un sonido en particular muy bien pensado. Se dedicaron a hacer versiones de grupos mexicanos como los Yonix y los Bukis, en un estilo propio duranguense,
un ritmo rápido que fusionó a los géneros norteños y banda utilizando teclados. Este género musical era todavía muy nuevo para esa época, ya que había surgido a principios de los años 90 en las comunidades mexicanas establecidas en Chicago. Sin embargo, su nombre hace referencia al estado de Durango en México. A pesar de ser similar a la banda, el duranguense se caracterizaba por la adición de sintetizadores y la mezcla de tecnobanda y tamborazo. Voz, teclado electrónico, trombón, saxofón, tambora, batería eran parte de los instrumentos en este género. Originalmente, Capaz de la Sierra fue fundado por Sergio, Armando y Rafael, pero pronto se les unieron Óscar Cepeda como segunda voz, José Luis Corral en el teclado, Simón Valtierres en la tuba eléctrica y voz, y Jair Loedo en la batería. Mientras trabajaban en la producción de su primer disco, Capaz de la Sierra se dedicó a tocar en pequeños escenarios a lo largo de Chicago. Su primera presentación oficial fue el 8 de febrero de 2003. Poco después, firmaron un contrato con la disquera Universal Music e inmediatamente comenzaron a trabajar en el lanzamiento del álbum debut. El 24 de junio de ese mismo año salió al mercado Arrasando con Fuego, el primer disco de la agrupación. Casi inmediatamente comenzaron a alcanzar niveles de éxito completamente inesperados. La sorpresa fue mayúscula cuando, durante la primera semana, lograron vender la increíble suma de 32,000 copias del álbum. Del álbum destacaron los sencillos Con Olor a Hierba, del cantante Emmanuel, Jambalaya, una composición original de Hank Williams, e Imposible Olvidarte, de Alberto Brambilla. Consiguieron llegar al puesto 40 de la lista Top Latin Albums de Billboard, mientras que los sencillos Jambalaya e Imposible Olvidarte alcanzaron el puesto 30 y 35 de la lista Hot Latin Charts, respectivamente. Con gran rapidez, Capaz de la Sierra se convirtió en el grupo representativo de la música duranguense y Sergio era la voz que expresaba todo el sentimiento de la agrupación. Aunque en sus inicios habían llegado al público estadounidense, debido principalmente al hecho de que el género duranguense era popular en Chicago y otras regiones con mucha población latina, para finales de 2003, Capaz ya estaba sonando en las radios mexicanas. Según palabras propias de Sergio, todos los integrantes de Capaz eran hombres de pueblo, de origen humilde, y esto hacía que el público se sintiera identificado con ellos. Desde los inicios, estaban muy conscientes de lo que hacían y se sabían capaces de lograr las metas que se planteaban. El gran éxito de la agrupación los llevó nuevamente a la cabina de grabación, y el 19 de octubre de 2004 regresaron a las tiendas musicales con su nuevo disco, Pensando en Ti. Si el álbum debut había sido un éxito, este segundo lanzamiento revolucionó completamente la carrera de Capaz. Alcanzaron el puesto 119 en la lista Billboard 200, el puesto número 3 en el Top Latin Albums y el puesto número 2 en el Top Más Caliente, conocido como Top Hit Seekers en inglés. El primer sencillo del disco Pensando en Ti fue Volveré, de Diego Verdaguer, y el éxito fue tan rotundo que llegaron a los primeros lugares de las listas musicales. Así terminaron de establecer su lugar entre el público mexicano. El sencillo logró llegar al puesto número 6 en la lista Hot Latin Tracks. Más adelante, recibieron la certificación de álbum de oro por 50,000 copias vendidas en México y la de platino por 100,000 copias vendidas en los Estados Unidos. Como si un álbum completo no fuese suficiente, ese mismo año lanzaron el disco 20 éxitos con la fuerza duranguense, que, al igual que las otras producciones, tuvo una acogida espectacular por parte del público. Y a este doble logro le siguió el lanzamiento del sencillo Mi Credo, una canción interpretada originalmente por Pepe Aguilar y Tiziano Ferro, que se convirtió en otro éxito rotundo, llegando al puesto 9 de la lista Hot Latin Tracks. Mi Credo llegó a ser uno de los temas más representativos de la banda, logrando mantenerse por varias semanas entre las canciones más pedidas en las radios de Estados Unidos, México y algunos países de Centroamérica. El 2004 también marcó la salida de Óscar Cepeda, José Luis Corral, Simón Valtierres y Jair Loedo, quienes decidieron formar su propia agrupación
a la cual llamaron Autoridad de la Sierra. Subsecuentemente se incorporaron nuevos músicos a Capaz: Luis Vidales en la tuba eléctrica, Óscar Ledesma en los teclados, Gerardo Ramírez en la dirección y los teclados, y Carmelo Gamboa en la batería. La banda, que se había creado con tan solo 3 músicos hacía menos de 2 años, para ese entonces contaba con 7 integrantes, muchos de los cuales eran nuevos. Esta costumbre de meter y sacar músicos se mantuvo a lo largo de la historia de Capaz, para bien o para mal. Como ocurre con cualquier grupo que alcanza la fama, Capaz de la Sierra no se vio exento de críticas. El principal comentario negativo que recibieron fueron acusaciones de falta de originalidad debido a que todos sus temas eran versiones de éxitos anteriores. Sin embargo, el grupo había sido muy claro con su propuesta artística desde el primer día y se mantuvieron fieles a sí mismos. Además, fue precisamente esta fórmula la que les permitió llegar a la cima de la popularidad en tiempo récord. En 2005, Capaz de la Sierra regresó con un nuevo álbum titulado Más Capaces que Nunca, el cual incluía el sencillo Mi Credo, que tanto los había popularizado. Además, el tema He venido a pedirte perdón, famosamente interpretado por Juan Gabriel, los llevó una vez más a la cima de las listas de éxitos, confirmando nuevamente que Capaz había llegado para quedarse. Así lograron llegar al puesto 72 en la lista Billboard 200 y el puesto número 1 en la lista Top Latin Albums y Top Regional Mexican Albums. Más adelante, el álbum recibió el certificado doble platino por la venta de 200,000 copias en los Estados Unidos. Este año también recibieron el honor de ser nominados en la categoría de Mejor Álbum de Banda en los Premios Grammy Latinos de 2005 con el álbum Pensando en Ti. Pero el peso de la fama ya se estaba haciendo sentir entre los integrantes. Eso ocurrió particularmente en el caso de Sergio, quien era la voz principal y fundador del grupo. Según Armando y Rafael, cofundadores de Capaz y amigos cercanos de Sergio, el vocalista comenzó a ser influenciado por malas lenguas y falsos amigos. Así fue creyéndose cada vez más importante y eso se tradujo en un distanciamiento entre él y el resto de la banda. La situación llegó al punto en el que Sergio dejó de comer y cambiarse de ropa en los mismos espacios que los otros músicos. Sin embargo, el show debía continuar. Y el 14 de noviembre de 2006 lanzaron Conquistando Corazones, álbum que llegó al puesto 136 en la lista Billboard 200 y al puesto número 40 en la lista Top Latin Albums. El sencillo Y aquí estoy, una canción original de la cantante Ana Gabriel, logró llegar al puesto 31 de la lista Hot Latin Songs. Además, el álbum fue certificado con platino por vender más de 100,000 ejemplares en Estados Unidos. Para ese entonces, Capaz no solo gozaba de éxito comercial en México y Estados Unidos, sino que además logró la difícil hazaña de abrirse paso en el difícil medio televisivo. Fueron recibidos con los brazos abiertos por diversos canales y programas que ansiaban conocer a los representantes del género duranguense. Cuando llegó el año 2007, Capaz logró algo que cualquier banda desearía. Cantaron el tema principal de la novela de Televisa, Al Diablo con los Guapos, junto a Alison Loss, la cantante y actriz protagonista del espacio dramático. Ese mismo año fueron nominados al reconocimiento al artista duranguense del año en los premios Lo Nuestro, categoría que ganaron para sorpresa de nadie. Y como si esto fuera poco, el 25 de mayo de 2007, Capaz de la Sierra recibió uno de los honores más grandes para los artistas en Estados Unidos: una estrella en el Paseo de la Fama en Las Vegas. Para continuar agregando logros a lo que venía siendo el mejor año en la historia de Capaz, la banda lanzó el álbum Capaz de Todo por Ti el 20 de noviembre. Entre finales de 2007 y principios de 2008, el álbum alcanzó el puesto 20 en las listas de la Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas, el puesto 93 en la lista Billboard 200 y el primer puesto en las listas Top Latin Albums y Regional Mexican Albums. Sin embargo, en ese momento, ninguno de los integrantes podía imaginar que su vida estaba por cambiar de manera trágica. El sábado 1 de diciembre de 2007, Capaz daba cierre a un año de éxitos
con un mega concierto junto a Johann Sebastian en el Estadio Morelos en Morelia, capital del estado de Michoacán. Fue una noche excelente en todos los sentidos, y el público se entregó con cada canción. La emoción era insuperable. A pesar de que en esa época la relación entre Sergio y Capaz de la Sierra estaba más que tensa y que el cantante ya estaba planificando dejar el grupo para comenzar una carrera de solista, en ese hermoso momento lleno de alegría y adrenalina, Sergio le dijo a Humberto Durán, integrante de la banda, que si tuviera que morir al día siguiente, moriría feliz. Al momento de decir esas palabras, Sergio no sabía lo que le esperaba en las próximas horas. Luego de un espectacular concierto, Sergio y el resto del grupo se prepararon para arrancar rumbo a Puerto Vallarta en Jalisco. Todo el equipo de Capaz se subió a 3 camionetas negras. Sergio iba en uno de los vehículos junto a 2 empresarios. Durante las primeras horas de la madrugada del 2 de diciembre, las 3 camionetas empezaron a ser perseguidas por un grupo de hombres armados que les cerraron el paso y los obligaron a detenerse. Claramente estaban en busca de Sergio, porque abrieron la primera camioneta donde iban algunos músicos y la cerraron de nuevo. Miraron a los ocupantes de la segunda unidad y tampoco hicieron nada. En cambio, cuando los sujetos dieron con el auto donde se encontraba el cantante y los 2 trabajadores, procedieron a privar de su libertad a los 3 pasajeros, llevándoselos sin explicación. Inmediatamente las autoridades y las familias de los afectados fueron notificadas del suceso. Pronto, los medios de comunicación se enteraron de la crisis que estaba en curso y comenzaron a reportar acerca de la situación. La angustia aumentó para los familiares y amigos de Sergio cuando, tan solo unas horas después, los empresarios fueron liberados mientras que el cantante seguía sin aparecer. Luego de 2 días de incertidumbre, durante los cuales se seguían manteniendo esperanzas de que Sergio apareciera con vida, el final más temido parecía hacerse realidad. Se encontró un cuerpo abandonado en la carretera entre Morelos y Chiquimitio a eso de las 3 de la tarde del martes 4 de diciembre. Las autoridades se comunicaron con los representantes de Capaz de la Sierra para avisarles del descubrimiento y confirmar o descartar que el cuerpo fuese el de Sergio. Pidieron descripciones físicas, y cuando uno de los representantes dijo que Sergio tenía un tatuaje de una pantera en el brazo, las autoridades supieron que, en efecto, habían encontrado al cantante. Según la información suministrada por los investigadores, cuando se produjo el hallazgo, ya el hombre tenía 24 horas de haber fallecido. La fecha oficial del deceso fue el 2 de diciembre de 2007. Los medios de comunicación anunciaron la pérdida de este ícono de la música regional mexicana. Y desafortunadamente, la familia de Sergio, incluida su esposa Felicitas, se enteraron de los hechos por los noticieros. Ningún funcionario policial o representante de Capaz tuvo la cortesía de notificar los hechos. Pronto empezaron a surgir las más variadas hipótesis acerca de qué le había sucedido a Sergio y por qué. Nunca se realizó ninguna llamada pidiendo una recompensa a cambio de la liberación de Sergio, y lo único que le robaron fueron sus tarjetas de crédito y el dinero que había cobrado por su concierto la noche anterior. Además, su cuerpo fue encontrado con lesiones que mostraban que el cantante había sido objeto de un ataque cargado de mucha ira. Estaba severamente golpeado, con contusiones en el pecho y el abdomen. También tenía marcas de quemaduras hechas con cigarrillos y signos de asfixia manual. El rumor que cobró más fuerza indicaba que el ataque fatal había sido planificado minuciosamente, y se dijo que los delincuentes pertenecían a algún cártel de narcotráfico que tenía asunto personal con Sergio. Estas especulaciones parecían ser las más acertadas, ya que se supo que Sergio había estado recibiendo amenazas que decían que personas lo querían sin vida y que debía mantenerse alejado de la ciudad de Morelia. Sergio hizo caso omiso de las amenazas y se limitó a contratar más seguridad privada cuando decidió tocar en esta ciudad supuestamente prohibida. Los motivos de este crimen nunca fueron confirmados, pero las 2 razones más populares eran las siguientes. Primero, que Sergio había sido amenazado y más adelante mandado a matar por El Chayo,
entonces líder del cártel La Familia Michoacana. El motivo de la rencilla supuestamente fue que Capaz dio un concierto para el cártel Los Zetas, quienes eran rivales de La Familia Michoacana. La segunda hipótesis decía que Sergio había tenido algún tipo de amorío con la pareja de un miembro de un cártel y que por eso habían acabado con su vida. Pocos días después de su trágico fin, el 6 de diciembre, Sergio fue nominado póstumamente a los premios Grammy junto a Valentín Elizalde, conocido como el Gallo de Oro, otro reconocido cantante mexicano que había fallecido de manera muy parecida poco más de un año antes. Curiosamente, el cártel de los Zetas también se había visto vinculado en el caso de la muerte de Valentín, demostrando la dificultosa realidad de los mexicanos con respecto al control que ejerce el narcotráfico en sus ciudades. El cuerpo de Sergio fue trasladado a Ciudad de México para poder realizar los trámites legales que permitirían regresarlo a Chicago. Sin embargo, primero se realizó una ceremonia de despedida en su ciudad natal de Ciudad Hidalgo, en la cual fue velado en casa de sus tíos por familiares y amigos durante las primeras horas de la mañana. Luego, fue trasladado al Templo del Perpetuo Socorro, acompañado por admiradores y mariachis de la localidad. En la iglesia se realizó una misa de cuerpo presente. Esa misma noche, el cuerpo fue trasladado hasta Chicago. El domingo 9 de diciembre, se realizó otra misa de cuerpo presente, esta vez en la iglesia de Santa María en Indianápolis. El entierro se celebró el jueves 13 en el cementerio del Parque West Ridge, que quedaba cerca de la casa de la familia Gómez. A la despedida acudieron cientos de personas, superando la capacidad de albergue de la pequeña capilla donde se realizó la ceremonia religiosa, la cual fue oficiada por el sacerdote Juan José Valdés. Surgió más adelante una historia que decía que durante la ceremonia, Sergio había abierto los ojos y comenzaron a rodar videos y fotos en la internet de este supuesto suceso paranormal. Sin embargo, pareció haber sido tan solo un efecto de la luz, aunque esto no evitó que las personas siguieran creyendo en este fantasmagórico mito. Luego de la misa, Baldomero, el padre de Sergio, interpretó la canción Imposible Olvidarte, en honor a su hijo, ya que este tema era uno de sus preferidos. Con el féretro a punto de ser bajado a la tumba, Felicitas no logró contener su dolor y se aferró al ataúd, pidiendo desconsoladamente que la dejaran quedarse con su marido. Finalmente, luego de que 4 personas intervinieran para poder separar a la viuda del ataúd, el cuerpo de Sergio pudo ser enterrado. Poco tiempo después, Felicitas se vio obligada a acercar la tumba de su marido, ya que, según sus propias declaraciones, comenzó a conseguir muchos elementos extraños relacionados con la brujería enterrados en los alrededores del nicho. Como sucede cada vez que un famoso fallece y deja su fortuna atrás, pronto comenzaron los pleitos entre la familia de Sergio y su viuda. La disputa surgió debido a los derechos de Capaz de la Sierra como nombre y marca, ya que como esposa del fundador, Felicitas había heredado automáticamente todo el patrimonio de Sergio en los Estados Unidos. Sin embargo, Juan Gómez, hermano de Sergio, aseguraba que ellos habían hecho un trato y que Sergio le había cedido los derechos del grupo, presentando incluso un supuesto documento que certificaba el trato. Aunque Felicitas aseguraba con total certeza que Sergio no habría hecho eso nunca, ya que implicaría dejar a su esposa e hijos completamente desamparados, por un tiempo existieron 2 agrupaciones Capaz de la Sierra, una en Estados Unidos y una en México. La batalla legal duró años, hasta que finalmente, en 2016, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en México determinó que las afirmaciones de Juan habían sido falsas y de mala fe, por lo que estaba obligado a pagar por la cantidad de tiempo que había plagiado el nombre de Capaz de la Sierra, que legalmente le pertenecía únicamente a Felicitas. Capaz de la Sierra siguió haciendo música, y para el tercer trimestre de 2023, la agrupación seguía activa, pero nunca volvió a ser lo mismo. A pesar de estar formada por músicos talentosos, la banda había perdido el corazón con la partida de Sergio.
El motivo oficial del ataque, en el cual perdió la vida, nunca se supo. La falta de avances en la investigación fue altamente criticada por familiares y admiradores de Sergio, incluso años después de su pérdida. Un hecho que sumó puntos a la idea de que había sido un acto de venganza fue que el altar en honor a Sergio que sus fanáticos construyeron en la zona donde su cuerpo había sido encontrado fue destruido una y otra vez. Eso dejó en claro que una o más personas guardaban sentimientos profundamente negativos por el cantante. Sin lugar a dudas, Sergio Gómez fue un ícono y gran referente de la música duranguense, con una carrera que despegó a la velocidad de la luz y se terminó de una manera igual de abrupta. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido. Y antes de irte, no te olvides de dejarle un me gusta y suscribirte al canal. Hasta la próxima historia.